La respuesta a la convocatoria lanzada por Melaria fue ayer numerosa. Pocos aficionados a la historia se perdieron la ruta guiada por los lugares del asedio a Tarifa. En el punto de arranque, el Torreón del Miramar, algunas explicaciones de contexto, y es que en plena invasión francesa, el sur ya se perfilaba como un reducto difícil de conquistar. Ponerse en las manos del ejército español que defendía Sierra Morena, que cae derrotado estrepitosamente por las tropas francesas, y en enero de 1810 acaece lo que es la invasión francesa de Andalucía. Hasta entonces, desde 1808, Andalucía había quedado expedita tras la batalla de Bailén de la ocupación francesa. Todas las autoridades locales del campo de Gibraltar habían optado por la sumisión por la falta de un ejército aliado que defendiera las ciudades frente a los franceses. El comercio marítimo británico y pudiera permitir a los franceses comerciar con el rey de Marruecos y poder importar ganado y granos con el mismo destino de las fuerzas de ocupación francesa. Unos días antes de que se produzca este intento, el 21 de abril de 1810, el gobernador de Gibraltar envió un contingente de unos 350 soldados de infantería que junto a la población de Tarifa se apostaron en las murallas y rechazaron, gracias a un cañón de A12 colocado en la torre del Corchuelo, a ese primer intento de ocupación de la plaza de Tarifa por los franceses. Tarifa, por tanto, seguía sin estar ocupada por los imperiales de Napoleón. Con alianza de los ingleses en búsqueda de su gloria particular, Tarifa contaría con aliados como las continuas lluvias de diciembre de 1811 que hicieron mella en el empuje francés. A lo largo de casi 2 semanas se libraría una batalla que supuso de hecho el revés para desalentar a los franceses en su avance hasta Cádiz, un papel, el de Tarifa, al que se le ha hecho poca justicia histórica. Nos centramos en el año 1911, las tropas francesas hacen el cerco de Tarifa, acorralados ballesteros en el campo de Gibraltar, el 19 de diciembre de 1811. Ese día se inicia un sitio francés a Tarifa, con las fuerzas encerradas en su muro, de 17 días, de los cuales 7 hubo una brecha en la muralla practicable. Practicable era que las tropas francesas podían entrar por ella a la ciudad. Se le rechazó. Y vamos a ver un poco cómo estaban dispuestas las tropas españolas. Vamos a ver la zona de la brecha y agradecería, como decía antes, cualquier pregunta, porque hay mucho que contar. Y así lo han contado los historiadores ingleses, donde los buenos eran ellos, los españoles no existían. Solo Copón decían que se había atrevido a sacar la cabeza por encima del parapeto. Los franceses, de toda la culpa, se la echaron al agua, y en parte llevaban razón. Y los españoles que decían que gracias a la Virgen de la Luz había llovido y por eso habíamos ganado la guerra. Entonces, como decía antes, vamos a dirigirnos a la Torre de los Maderos. Vamos a intentar hacer 2 grupos. Yo conduzco el primero, hago una serie de explicaciones y nos cambiamos de grupo, ¿vale? Los franceses en el campo de Gibraltar, en lo que es la zona de Algeciras, ¿qué lugares exactamente ocuparon? ¿Ocuparon la ciudad de Algeciras? ¿Ocuparon todo el campo de Gibraltar, menos el castillo de Castellar. ¿El castillo de Castellar? El castillo, sí, Castellar, pero no el castillo que fue fortificado por Ballesteros. Ya, ¿y San Roque y la línea también lo ocuparon? San Roque era plaza abierta, no tenía murallas, por lo cual lo ocuparon. Algeciras era plaza abierta. La línea no existía en aquel momento, eran solo las ruinas de los fuertes. Pero donde en las ruinas, bueno, ya habían volado los fortes. Ya está, los fortines se destruyeron en febrero de 1810. Inclusive los ingleses vinieron a Tarifa y destruyeron 3 baterías que había en la isla. Antes de llegar a la zona de la muralla donde se libró la resistencia, Juan Antonio Patrón condujo al público por otros entramados de interés para hacerse una idea de cómo se posicionaban unos y otros. Los franceses, como digo, llegan a Tarifa y hacen el cerco de la plaza, formalizan lo que es el sitio de la plaza el 19 de diciembre de 1811. Empiezan a cavar unas trincheras, un reducto, que después sería batería, algo detrás, en lo que es el cerro donde está la hostería, un poquito por detrás, y de ahí empiezan a hacer lo que son las paralelas, son paralelas a la ciudad, cruzan lo que es el valle del Arroyo del Retiro, hacen una gran plaza de armas, numerosos reductos, y trabajando por las noches, a cubierto de la foresta y de las pitas, todas las huertas estaban valladas con pitares, van avanzando en lo que son los aproches.
que son las trincheras a cubierto, perpendiculares, iban acercándose las tropas y haciendo plazas de armas desde donde lanzar el ataque el día que se eligiera. La plaza fortificada era la mejor atalaya para controlar las posiciones del enemigo. Portar una artillería que fuera capaz de batir por detrás de aquel cerro, que es donde estaban las tropas francesas. Esta zona de la muralla apenas tuvieron participación y era todo fuego de fusilería. Y como digo, llegaba hasta esa altura lo que era el parapeto original. Esto se hizo después. No, imaginaos con un fusil de 2 metros, entrar aquí y sácalo y cárgalo. Pero en la visita de ayer también se dejó patente que la historia muchas veces es solo un punto de partida. Curiosamente defendida por los ingleses, porque es así, valientes eran un montón y lo que querían era el honor de ser ellos los que derrotaran a los franceses, ser ellos los que defendieran la brecha. Hasta tal punto fue así que cuando se descubrió que el frente atacado iba a hacer el opuesto, el que le correspondía a los españoles, forzaron a Copón a que junto a las tropas españolas, flanqueando la brecha, también hubiera guardia inglesa. Hasta tal punto fue así que los historiadores ingleses se abrogan el hecho de que fueron únicamente ellos los que defendieron la brecha. Y tan es así la soberbia británica, la pérfida Albión, que entre los propios historiadores ingleses y entre los propios jefes y gerifaltes de los regimientos ingleses, cada uno atribuía para sí haber sido su regimiento el que defendió la brecha. Ya hemos visto que a la altura de la muralla, hacia la izquierda, es donde estaban las baterías y es donde estaban la zona atacada. ¿Qué se hizo una vez que se abrió la muralla o ya se veía que se iba a atacar la muralla? En las calles Tarifa, como veis, son estrechas. En las calles más inmediatas a la muralla se hicieron cortaduras. Cortaduras es unas barricadas en escalón, de forma que si los franceses llegaban a salvar y a entrar por la muralla, las fuerzas fueran retirándose escalonadamente, cada uno parapetándose en esas cortaduras en las calles. Se hicieron tantas cortaduras en la calle del barrio del Moral como en la calle Pozo y en las calles inmediatas a la brecha. Vamos a coger por aquí y vamos a desembocar perfectamente en una de esas cortaduras y en el frente atacado de la muralla. Con el relato de Patrón Sandoval descubrimos también que la histórica resistencia fue casi la única salida que le quedó al general Copón y sus hombres, imposibilitada la evacuación prevista por la isla de las Palomas. Hacerle la entrada lo más difícil posible, de forma que diera tiempo a que toda la guarnición pudiera ir replegándose y refugiarse en la isla, a hacerse fuerte en el castillo, dar paso a que toda la guarnición pudiera coger el camino de la isla y entrar en la isla y aún así mantenerse en la isla. No obstante, hubo un conflicto de mando. Los ingleses del coronel Esquerre hicieron 2 intentos por abandonar la plaza, el 24 de diciembre y el 29 de diciembre. Y tan solo el gobernador de Gibraltar, de quien dependían 500 hombres que defendían la isla y que había tomado a su cargo, como vimos en Miramar, Tarifa en 1810 y que conservaba la llave de la ciudad y que consideraba Tarifa como una plaza que dependía de él, retiró esa noche, la noche del 29 al 30, todos los transportes, los barcos en los que el coronel Copón pensaba evacuar la ciudad, dejando aquí a Copón solo. O sea que la defensa se hizo casi de una forma obligada. Con una muralla medieval que no resistió los cañones franceses, la brecha abierta en la hoy conocida como calle Asedio fue, en cambio, la fosa del enemigo. Hemos atravesado esa calle del barrio del Moral, hemos atravesado un par de cortaduras que se hicieron, el frente de este de muralla estaría derruido, los franceses en sus trincheras nos atacaban en una fuerza, no lo hemos dicho antes, de 12.000 hombres y defendían la plaza 2.500 a 3.000 soldados. 2.000 se quedaron en la retaguardia, en Facina, controlando que el general Ballestero desde el campo de Gibraltar y por el camino de Ojén no cogieron la retaguardia de las tropas de asedio, y ahí enfrente los españoles y los ingleses tenían a 8.000 soldados de la élite francesa entre polacos y franceses. El día 31, el día 29, a las 10 de la mañana empiezan a cañonear, enfilan este tramo de la muralla en contra de lo que pensaban los ingleses, que era al otro lado de la Puerta del Retiro, este de aquí, y la muralla Tarifa no era una muralla preparada
para resistir artillería. Era una muralla de época medieval, de cuando lo más que había era el arco y la flecha, la catapulta o la ballesta. Están hechas de tapial, que es tierra prensada, con lo cual el primer cañonazo que dieron los franceses consta que atravesó la muralla y entró en la vivienda que estaba inmediatamente pegada a ella. El lugar que eligieron los franceses para hacer la brecha no es el más apropiado, porque si lograban entrar se encontraban con una pared. ¿Qué hacen los españoles y los ingleses para defender la zona atacada? Astilleran todas las casas del vecindario, hacen aberturas en las ventanas y se apostan las tropas de infantería. Las tropas de infantería que en este caso, en el reparto de fuerzas que se hizo, correspondía desde la Puerta del Retiro a este lado de aquí, a las españolas, le correspondió a la columna de cazadores, al Regimiento de Infantería II de Sevilla, al Regimiento de Infantería de Irlanda y al Regimiento de Infantería Cantabria, correspondiendo justo a la zona de la brecha a los cazadores de Sevilla. Como decíamos antes, una vez que se detecta que esta es la zona atacada, los ingleses quieren tener el protagonismo, quieren organizar la defensa y obligan a los españoles, que son condescendientes, en que también defiendan la brecha tropas suyas. Flanqueando la zona atacada, se ponen 3 compañías de los irlandeses del 87 Regimiento y flanqueando la muralla de la Torre de Jesús se colocan otras 3 compañías, unos 100 hombres, del 47 Regimiento. Estos son los 2 regimientos que se abrogan el haber sido ellos los que defendían la muralla. Tenemos la muralla, tenemos el asalto a punto de caer por los franceses. ¿Y qué métodos de defensa hacen más? Las cortaduras, aspilleras, y esta calle Independencia, que ya estaba prácticamente abierta, lo que hacen los defensores es limpiar la brecha, limpiar la calle, todos los escombros, echarlos hacia afuera, y rebajan esta calle 4 metros. De forma que si lograban salvar la brecha, se van a encontrar una zanja de 4 metros, un foso de 4 metros. Y en el fondo de la zanja quitan todas las rejas que ya en aquella época existían en las casas de Tarifa, y doblando de cada 2 hierros uno hacia arriba, ponen todo el fondo en lo que se llamaban caballos de frisa. Es una defensa letal, el que caía ahí era Pinchito Moruno. A las 9 de la mañana empieza el asalto. 9 y cuarto, 9 y media, depende del oficial que se enterara. Estaría durmiendo. Pero las fuentes no son homogéneas en ese sentido. A las 8 sí es verdad que ya empieza a verse movimiento en la trinchera francesa, con lo cual la defensa está preparada y todas las tropas en su sitio. Había llovido. Todas las huertas que estaban al lado del río se habían desbordado. Era un verdadero barrizal. La muralla era de tapial, era de barro. Con lo cual ni siquiera había cascotes para la tropa que llegara pudiera asirse a ella. Y seguía lloviendo. Y ese es el panorama que nos vamos a encontrar ahora cuando vayamos a la vuelta y veamos un poco lo que es el frente atacado y dónde está la muralla. La brecha es esta. No es donde está la muralla. Lo mismo que el boquete de la Silla no es la brecha que hicieron cuando Valdés atacó la ciudad. Si Tarifa era plaza fuerte, lo más normal es que después del acontecimiento bélico se tapie. Un historiador del año 40 no puede decir, como el boquete sigue, porque por aquí entraron. No. Con la visita a los lugares del sitio, Melaria ha querido contribuir al conocimiento de lo ocurrido en Tarifa hace 200 años.